Bueno, pues comenzamos como cada lunes este seminario online sobre la visión semanal de los mercados y qué tácticas podemos emplear. Vamos como siempre a hacer una introducción de qué están haciendo ahora mismo los principales selectivos, vamos a ver cuál es la agenda de la semana y luego analizaremos uno a uno los principales mercados. Bueno, tenemos signo mixto en las bolsas europeas que están completando una jornada de más a menos. Empezaron bastante bien, con subidas generalizadas, pero luego se han ido deshinchando. El peor índice es el IBEX, que se deja un 0,7, se aleja de los 11.000 puntos. En el lado opuesto está el DAX, que es el único selectivo que en estos momentos sigue en positivo, subiendo un 0,2% y no alejándose demasiado de la zona de 9.850 puntos. Las caídas que estamos viendo ahora mismo en el IBEX, por ejemplo, no deberían ir a mayores. Teníamos un punto de partida más positivo del que ahora mismo estamos viendo en las bolsas europeas. Teníamos un cierre en positivo de Wall Street el pasado viernes, alejado de los mínimos de la sesión. Teníamos también una buena sesión en Asia con subidas tanto del Nikkei como de la bolsa china. Teníamos una apertura positiva en Europa y hemos ido perdiendo fuerza. Tampoco hemos conocido ningún dato macroeconómico ni ningún factor que nos haya llevado a estas caídas. Hemos tenido lo principal, un dato de inflación preliminar en el mes de junio en la eurozona que ha quedado en lo esperado, en el 0,5. Hemos tenido, eso sí, un mal dato de ventas minoristas en Alemania. Esta tarde esperamos conocer el índice PMI de Chicago, las ventas de viviendas pendientes y el índice de manufacturas de la Fed de Dallas. Por tanto, bueno, pues las caídas, repito, que ahora mismo estamos viendo en el IBEX no tienen un fundamento demasiado importante y no deberían ir a más. Hoy es el último día del mes de junio, es también el último día del segundo trimestre y es el último día de la mitad del año. Mañana, por contra, es el primer día de mes, primer día de trimestre y primer día de semestre. Existe una pauta estacionaria que habla de que en algún momento de la sesión de días como hoy suele haber ventas, mientras que mañana es un día alcista estacionariamente. Mañana, bueno, pues se suele producir la pauta del primer día del mes, máxime cuando es primer día de trimestre y primer día del semestre. Por tanto, bueno, pues si se asientan las caídas en los selectivos europeos en el día de hoy, podría ser una buena oportunidad de compra de cara a la sesión de mañana. Hoy estadísticamente puede ser una jornada algo bajista, mañana estadísticamente suele ser una jornada bastante alcista. Dicho lo cual, más allá de posiciones intradía que se tomen entre hoy y mañana, las cosas siguen como estaban. Más o menos el escenario sigue siendo el mismo que el que comentábamos la semana pasada, con unos índices laterales, unos índices directores laterales, tanto el DAX, etcétera, como el Standard & Poor's 500 en Estados Unidos están más o menos laterales. Es verdad que las bolsas de Wall Street cotizan uno o dos escalones por encima de las bolsas europeas. En el corto plazo la bolsa americana está mucho más fuerte que la bolsa europea. La bolsa americana está teniendo una consolidación lateral alcista, mientras que las bolsas europeas están teniendo una consolidación lateral bajista. Pero en cualquier caso, sobre todo en Wall Street hay oportunidades de trading en las resistencias buscando posiciones bajistas. Esto lo vamos a comentar ahora cuando veamos el S&P 500. Si echamos un vistazo a la agenda de la semana, va a ser una semana bastante intensa en cuanto a datos macroeconómicos. El viernes es festivo en Wall Street, es el día de la independencia. Los mercados americanos no cotizarán el viernes, por tanto prácticamente el movimiento esta semana se reducirá a 4 días de negociación. Hoy ya hemos comentado lo que falta por conocerse en Estados Unidos en cuanto a agenda macro. Mañana tenemos el PMI de manufacturas de China, tanto el oficial como el que elabora HSBC, dato importante. Tenemos reunión del Banco de Australia, importante también para cualquier posición que estemos tomados en divisas con la divisa australiana. Mañana conoceremos los datos de PMI de manufacturas en la eurozona, tanto el global de la zona euro como el de los 4 principales países. Tendremos la tasa de paro en Italia, el PMI de manufacturas también en el Reino Unido, los permisos de construcción en la zona euro, la
la tasa de paro de la zona euro, y en Estados Unidos conoceremos tanto el PMI como el ISM de manufacturas y los gastos de construcción en Estados Unidos. Es decir, mañana datos importantes en PMI en China, en Europa, y el ISM, el equivalente, en Estados Unidos. El miércoles tendremos dato de desempleo en España del mes de junio. Tendremos el PIB final de la eurozona. Tendremos precios de producción de la eurozona también. Tendremos el informe de empleo de ADP en Estados Unidos y los pedidos a fábrica. Y también habrá mañana una comparecencia de Janet Yellen en el FMI. El jueves tendremos el PMI de servicios en China, en la eurozona y en Estados Unidos. Mismo esquema que el miércoles, pero el jueves con las referencias de servicios y no de manufacturas. El jueves también tendremos las ventas al por menor de la zona euro y, importante, reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. Como siempre, la reunión, las conclusiones a las 2 menos cuarto. No se espera que haya ninguna novedad. El Banco Central Europeo, con toda probabilidad, después del ambicioso paquete de medidas que aprobó en la última reunión del mes de junio, en esta ocasión no va a aprobar nuevas medidas, pero será importante a partir de las 2:30 conocer el discurso de Mario Draghi, en el que podrá hacer una valoración del impacto que ha tenido en el mercado el anuncio de las últimas medidas que ha hecho, y sobre todo puede dar alguna pista de cómo va el estudio que estaba haciendo el Banco Central Europeo sobre posibles nuevas medidas, sobre todo en lo que respecta a la compra de ABS. Cualquier pronunciamiento que haga pensar que esa compra de ABS puede estar más cercana sería bien recibido por los mercados y sería también bajista para el euro. Y a esa misma hora, justo cuando está hablando Mario Draghi, a las 2:30 conoceremos el dato de empleo de Estados Unidos del mes de junio. Dato muy importante. Se espera una creación de empleo superior a los 200.000 puestos de trabajo. También conoceremos la balanza comercial y, como he dicho, el ISM de servicios en Estados Unidos. El jueves, por tanto, es el día grande. Sobre todo a las 2:30 vamos a concentrar la rueda de prensa de Mario Draghi con el dato de empleo de Estados Unidos. Completamente impredecible lo que ocurra a las 2:30 el jueves. Habría una gran volatilidad, podría haber movimientos bastante importantes y es imposible pensar si van a ser alcistas, bajistas o de qué signos. Por tanto, precaución el jueves a las 2:30, que van a coincidir esas dos referencias tan importantes. Y ya el viernes, bueno, pues con Estados Unidos cerrado, conoceremos los pedidos de fábrica de Alemania. En general, la sesión del viernes seguramente no tenga demasiada trascendencia y los movimientos más importantes se produzcan el próximo jueves. Bueno, vamos a ver ahora el comportamiento, la situación de los principales activos. Empezamos como de costumbre con el SP500 y, como digo, nos vamos a servir del escenario que dibujamos la semana pasada. En general, en la mayor parte de los casos, ese escenario se ha cumplido y se mantiene. Tenemos al SP500 cotizando ahora mismo en sus futuros en 1958, resistencia clara en los 1968, primer soporte en 1950, segundo soporte en 1925. En general, el SP500, como decía antes, está en un movimiento de consolidación lateral alcista entre los 1925 y los 1968 puntos. La semana pasada comentábamos que un ataque hacia la zona de 1970 podía perfectamente motivar la apertura de posiciones cortas con stop ceñido en la zona más o menos de 1975, y eso se produjo el pasado 24 de junio. Tuvimos un ataque en esa sesión hasta los 1968 y luego tuvimos un cierre muy por debajo de esos niveles, incluso por debajo de los 1950. Bueno, esto que ocurrió ese día, el 24 de junio, debe servirnos como referencia para posibles nuevos ataques a la zona de máximos históricos más o menos en los 1968. Si el SP se acerca
por encima de 1965 podría motivar la apertura de posiciones cortas con stop loss relativamente ceñido en 10 u 8 puntos hacia la zona de 1975, buscando efectivamente esa reversión hacia la zona de 1950. Esa es la oportunidad de trading más clara que hay ahora en el S&P 500. Cualquier acercamiento a la resistencia podría llevar a abrir posiciones cortas. Si echamos un vistazo al Nasdaq, vemos cómo la situación es relativamente parecida, pero con el matiz de que el Nasdaq se encuentra algo más fuerte que el S&P 500. El Nasdaq tiene su resistencia en los 3.850. Esos 3.850 vendrían a coincidir más o menos con los 1.970 puntos en el S&P, y tiene una primera zona de control en 3.800 y una segunda zona de control en 3.750 puntos. Hablamos del Nasdaq 100. Bueno, y el escenario sería el mismo. Acercamientos a la zona de 3.850 podría motivar la apertura de posiciones cortas con stop loss relativamente ceñidos, pensando efectivamente en la reversión al rango de trading que ahora mismo está entre los 3.800 y los 3.850. Una receta muy parecida al S&P 500. En Europa, empezamos con el Eurostoxx y aquí apreciamos perfectamente lo que decíamos. Bolsas americanas en movimiento lateral alcista, bolsas europeas en movimiento lateral bajista. Se ve perfectamente en el Eurostoxx, que está ya muy alejado de sus máximos anuales en la zona de 3.225 puntos aproximadamente, entre 3.225 y 3.315 puntos. Perdimos este primer soporte en la zona de 3.255 y ahora estamos buscando estos mínimos relativos de junio, más o menos entre los 3.215 y 3.210. El Eurostoxx lo está haciendo mucho peor que en general el conjunto de las bolsas europeas, ahora vamos a ver el DAX, y sobre todo que la bolsa americana. Cualquier posición alcista que se quiera tomar en el corto plazo para hacer trading tendría mucho más sentido tomarla en el S&P o en el Nasdaq que en el Eurostoxx, que ofrece un comportamiento muchísimo peor. Vamos con el DAX, que tiene un comportamiento algo mejor que el Eurostoxx, pero desde luego que mucho peor que las bolsas americanas. Bueno, el DAX, que hoy está siendo el mejor índice, cotiza ahora mismo en el rango comprendido entre los 9.750 y los 10.050 puntos. En este rango de 300 puntos tenemos al DAX desde el 23 de mayo. Y ese es el rango ahora mismo que tenemos de cotización. Sobre todo, interesante lo que ocurre entre los 10.000 y los 10.050 puntos. Aquí aplicaríamos la misma receta que con el Nasdaq, perdón, que con el S&P 500 cuando supera la zona de 1965. Es decir, entre 10.000 y 10.050 puntos en el DAX podemos abrir posiciones cortas buscando una reversión al rango. Ahora mismo estamos lejos de esa zona, pero si eventualmente tenemos un acercamiento a esa zona de los 10.000, el escenario central pasaría por abrir cortos con stop loss relativamente ceñido, siempre pensando que no se van a superar los 10.050 puntos. Si echamos un vistazo a la comparativa entre el DAX y el IBEX, una comparativa que nosotros solemos vigilar, bueno, vemos que desde el 26 de junio, desde las últimas fechas, el DAX lo está haciendo claramente mejor que el IBEX. El DAX ha pasado de cotizar cerca de 1.200 puntos por debajo del IBEX a cotizar ahora mismo 10.050. Le ha recortado 150 puntos de cotización al IBEX 35. En estos momentos, en el corto plazo, el IBEX 35 es un índice que tiene una situación más bajista, desde luego, que el DAX. Echamos un vistazo al IBEX, que se parece más bien al Eurostoxx, la situación del IBEX. Tenemos la resistencia en los 11.250 puntos aproximadamente, máximos anuales, que vendrían a coincidir con los 10.050 puntos del DAX o con los 1.968 puntos del S&P 500. Ahora mismo estamos cerca de perder el primer soporte en la zona de 10.890 puntos aproximadamente, lo estamos perdiendo en estos momentos. El segundo
soporte lo tendríamos en la zona de 10.670 puntos aproximadamente. Si echamos un vistazo a la comparativa entre el IBEX y el MIB, entre los dos índices principales periféricos, vemos que ahora mismo tenemos cierta igualdad. Más o menos si ambos índices cotizasen en la misma escala, el IBEX 35 estaría aproximadamente unos 575 puntos por encima del MIB y esta situación, bueno, pues parece más o menos estable. Es decir, el IBEX lo está haciendo peor que el DAX, desde luego que mucho peor que las bolsas americanas, pero más o menos en línea con lo que están haciendo otras bolsas periféricas como la bolsa italiana. Bueno, vamos al mercado de divisas. Vamos a hablar del eurodólar, que aquí sí que ha cambiado el escenario respecto a lo que comentábamos la semana pasada. La semana pasada aludíamos a un escenario lateral. Bueno, pues el escenario ha cambiado y ahora mismo el eurodólar es alcista. El impulso de corto plazo en el eurodólar es alcista. Después de las importantes caídas que arrastramos desde niveles de 1,40 que alcanzamos el 8 de mayo, toda esta caída, bueno, pues tuvimos una consolidación lateral aquí más o menos entre el 11 y el 17 de junio. Aquí tuvimos unos días laterales cotizando en el rango más o menos entre 1,3510 y 1,3570. Este era el rango de cotización lateral, pero sobre todo el pasado 18 de junio superamos ese primer rango y establecimos un segundo rango de movimiento entre 1,3570 y 1,3640. Este era el rango lateral que teníamos la semana pasada. Lo que ha ocurrido es que poco a poco hemos ido alejándonos del soporte hasta superar la resistencia, cosa que ocurrió el pasado viernes. Superamos niveles de 1,3640 y ahora mismo tenemos al eurodólar en niveles de 1,3650. Se ha vuelto alcista. Tenemos, por ejemplo, también el RSI configurado de manera rápida, el RSI a 6 periodos, dando zona de compra en color rojo, ¿no? Bueno, podríamos en este contexto, en este entorno, seguir favoreciendo las posiciones largas. La próxima resistencia la tenemos aquí, en la zona de 1,3680 aproximadamente, máximos que se alcanzaron el pasado 6 de junio y desde los que caímos. Bueno, pues podíamos buscar con el eurodólar posiciones por encima de 1,3680 con stop loss en el soporte de 1,3570. Este soporte es bastante importante. Separa lo que sería un impulso alcista de corto plazo con un impulso más lateral bajista. Entonces, bueno, pues el eurodólar ahora mismo a corto plazo es alcista. Parece ser que el importante paquete de medidas que anunció el Banco Central Europeo, que insinuó en la reunión de mayo y que confirmó en la reunión de junio, ya se ha absorbido. La cotización del eurodólar ya ha absorbido ese paquete de medidas y el eurodólar ha vuelto a reenganchar con su tendencia de medio plazo, que también era alcista. De tal forma que, bueno, pues en el corto y en el medio plazo el eurodólar es alcista, pero hay que vigilar lo que ocurre en la zona de 1,3570, que invalidaría ese escenario alcista de corto plazo en el eurodólar. Si echamos un vistazo al resto de divisas, en general no ha cambiado mucho tampoco la situación. Tenemos una clara debilidad del dólar, de la corona noruega, que se puede aprovechar, y tenemos cierta fortaleza del franco suizo. Ahora mismo el par de divisas que se mueve con más volatilidad es el cruce del dólar canadiense frente a la corona noruega. Es el par más alcista que existe, sobre todo a raíz de lo que ocurrió el 19 de junio con la reunión del Banco Central de Noruega, en la que se insinuó una mayor debilidad de la economía noruega y que los tipos, por tanto, iban a estar bajos a más largo plazo. Bueno, esta es la situación de este par, que conviene vigilar. Es un par que no nos resulta familiar, es un par de divisas bastante raro, pero su aspecto técnico es muy atractivo. En el gráfico diario vemos cómo después de una zona lateral con las bandas de Bollinger bastante estrechas, se produjo esta subida tan violenta a partir del 19 de junio. Bueno, pues aquí podríamos estar atentos a si se producen correcciones.
Si vamos a un gráfico de Heiken Ashi en este par, vemos toda la serie de velas blancas, de velas alcistas. En el momento en el que aparezca una vela de Heiken Ashi de indefinición, es decir, una vela con un cuerpo mucho menor que su mecha superior o inferior, o incluso una vela bajista, podríamos considerar tomar posiciones cortas en este par, esperando una corrección de toda la subida tan fuerte que arrastramos, bueno, pues desde el 10 de junio en primera instancia y desde el 20 de junio en segunda instancia. Es un par de divisas que, como digo, aunque no nos resulte familiar, está ofreciendo un aspecto técnico interesante que en el momento en el que ofrezca señales de posible cambio podríamos aprovechar rápidamente tomando posiciones bajistas en este par de divisas. Repito, con la aparición de una vela de Heiken Ashi de dudas o directamente bajista y con un stop loss en los máximos del movimiento alcista. Si pasamos al mercado de acciones, las cosas no han cambiado demasiado respecto a la semana pasada. En el mercado de acciones españolas existen 3 acciones con una perspectiva alcista bastante clara. Una de ellas es Viscofan, acción que desde que presentó resultados y trazó este gap el 8 de mayo, bueno, pues sigue siendo claramente alcista. Otra acción que tiene un aspecto claramente alcista en estos momentos es Iberdrola. Desde mediados de abril, Iberdrola es claramente alcista, ya lo era antes, pero sobre todo desde mediados de abril, desde este gap bajista que luego cubrió el 14 de abril, bueno, pues Iberdrola es una acción claramente alcista que debemos vigilar. Y la tercera de ellas es Gas Natural, también una acción con una perspectiva claramente alcista. No sorprende que las 3 acciones más alcistas del IBEX 35 sean acciones con una alta carga de valor refugio. Tanto Viscofan como Iberdrola como Gas Natural no son en absoluto acciones cíclicas, sino todo lo contrario. Suelen ser acciones que se comportan bien en entornos de lateralidad o incluso de dudas. Bueno, pues las acciones más alcistas del IBEX 35 son esas 3. Por el lado contrario, en el mercado continuo, eDreams comunicó un profit warning diciendo que sus resultados iban a estar lejos de lo que se esperaba. Tuvo una caída dramática el 23 de junio de la que no se ha repuesto. Entonces, con eDreams podemos vigilarla porque en algún momento dado puede ofrecer señales alcistas que se pueden aprovechar perfectamente en el corto plazo. Para que nos hagamos una idea, desde el 20 de junio, eDreams pierde un 44%. Bueno, no sería complicado el recuperar parte de ese terreno perdido y que la acción pueda ofrecer en un momento dado un impulso alcista que le lleve a ganar doble dígito en pocas sesiones, ¿no? Entonces, bueno, pues acción que desde luego tenemos que tener en cuenta. Hay que vigilar estos mínimos de 4,96 que dejamos el pasado viernes. Si en algún momento dado ofreciese algún tipo de señal alcista, podríamos aprovecharla tomando posiciones con stop loss controlado, intentando buscar un rebote después de una caída tan importante. Tampoco hay demasiados cambios en las acciones que están consolidando niveles. Acciones que están laterales y que, como decimos, podemos seguir esperando que haya un cambio en el aspecto lateral que dibujan. Una de ellas es Almiral, al igual que la semana pasada, también la comentamos. La acción sigue completamente lateral en el corto plazo. Podríamos vigilar su comportamiento por si en algún momento dado da señales. Para ello es muy interesante trazar unas bandas de Bollinger a 20 periodos sobre este tipo de acciones que están laterales y esperar a ver cómo la acción supera la banda superior o la banda inferior.
sobre todo la banda superior, porque normalmente, bueno, pues después de consolidaciones se suele despertar en acciones de manera alcista. En el momento en el que aparezca en las acciones que vamos a comentar a continuación una vela diaria con una parte de su cuerpo fuera del contorno superior de la banda de Bollinger, sería esa la señal que esperaríamos para considerar que la acción ha terminado su letargo y podría cambiar su perspectiva. Algo parecido ocurre con Amper. La acción está completamente lateral. Vemos, por ejemplo, a lo que nos referimos, ¿no? El 10 de abril, después de un movimiento de consolidación donde las bandas de Bollinger se estrecharon, bueno, pues el 10 de abril en este caso, la vela tuvo su cuerpo fuera del contorno de las bandas de Bollinger, lo que anticipó la fuerte caída que se produjo a continuación, ¿no? Algo parecido ocurrió también el 15 de mayo. Bueno, pues podemos vigilar a la acción de Amper de esta manera para ver si despierta de este letargo, bien de una manera alcista o bien de una manera bajista, como ha ocurrido las últimas dos veces. Clínica Baviera también está en una situación de consolidación, en una situación lateral. Podemos vigilarla a ver si en algún momento dado despertase. Fluidra también completamente lateral. Y Vocento, que también se encuentra en una situación de consolidación lateral que podemos considerar esperando a que ocurra algo como esto que tuvimos aquí el 12 de febrero, cuando después de un movimiento de consolidación, bueno, pues la cotización de Vocento despertó y desde luego que las subidas posteriores que tuvimos hasta estos niveles, bueno, pues fueron muy importantes. Bueno, vamos a echar un vistazo también al oro, que comentábamos la semana pasada que el oro debía superar los $1.330 para volverse alcista, que después de las fuertes subidas que arrastraba era posible ver algún tipo de corrección. Bueno, pues la corrección que está haciendo el oro no es una corrección bajista, sino es una corrección lateral. Vemos como el oro, desde esta fuerte subida el 19 de junio, está completamente lateral, cotizando entre 1.326 y 1.306. Está aquí atrapado en estos $20 de cotización y es un activo que viene, bueno, pues de recuperar niveles de una manera bastante importante. Estas subidas que lleva desde el 5 de junio llegaron a ser superiores al 5% y ahora mismo está consolidando niveles. Bueno, pues con el oro podríamos esperar a que salga del rango actual de movimiento, de este rango lateral. Si superase los $1.330, la tendencia alcista volvería a ser una realidad, mientras que si pierde claramente esta zona de 1.306, incluso de $1.294, volvería a una situación bajista. Podemos también apoyarnos en las bandas de Bollinger, que de momento, bueno, pues están muy expandidas por la fuerte volatilidad que ha traído hasta entonces. Si continuase este proceso lateral, las bandas de Bollinger volverían a contraerse y nos marcaría la banda superior y la banda inferior el rango de movimiento. Por ahora tenemos que es entre 1.326 y $1.306. Ahora mismo a corto plazo el oro no ofrece oportunidades, está completamente lateral, pero deberíamos seguir el comportamiento por si reacciona por el lado alcista o por el lado bajista. Y terminamos con el crudo, que vemos cómo se está deshinchando. El crudo se tensó muchísimo. Aquí tenemos el gráfico de 2 horas. Se tensó muchísimo hasta el 23 de junio, por lo que estaba ocurriendo en Irak, y desde el 23 de junio, cuando el crudo Brent alcanzó los $115 por barril, bueno, pues está perdiendo niveles. Ahora mismo lo tenemos en $112. Se está deshinchando. El spread, el diferencial que nosotros solemos también vigilar entre ambas calidades de crudo, entre el crudo Brent y el crudo ligero americano, en los futuros con vencimiento en septiembre, está también bastante lateral.
Ahora mismo hay una diferencia de $7,60 a favor del Brent. No ha cambiado demasiado. Desde el 25 de junio nos venimos moviendo entre, pues eso, 7,40, $8, más o menos en esos niveles. Así que el crudo a corto plazo tampoco ofrece en estos momentos grandes oportunidades. Está deshinchándose respecto a las fuertes subidas previas y el diferencial entre ambos crudos está muy empatado. Ambos petróleos se están moviendo más o menos en la misma dirección. En resumen, el escenario sigue siendo más o menos parecido al que describíamos la semana pasada. Los índices de Wall Street cotizan entre 1 y 2 escalones por encima de los europeos. En la medida en la que Wall Street se acerque a resistencias, con el S&P acercándose hacia los 1970 puntos, podemos aprovecharlo para abrir posiciones cortas. El eurodólar ha cambiado su situación. De lateral hemos pasado a un eurodólar alcista. Podemos seguir manteniendo la posición alcista siempre y cuando no se pierdan los 1,3570 en el eurodólar. El oro está consolidando niveles, interesante vigilarlo por si despierta, y el petróleo en estos momentos se está deshinchando en el corto plazo sin que tampoco esté muy claro qué es lo que va a ocurrir. Concluyo como siempre agradeciéndoles muchísimo su atención y deseándoles muchísima suerte con sus inversiones. Muchas gracias y buenos días.